El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, dice el Salmo 36 en su versículo 3: pon tu esperanza en el Señor. Y más adelante en el versículo 4: practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Qué significa buscar en Dios nuestra alegría? Que Él sea nuestra verdadera riqueza. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra principal riqueza, Él nos llena de su gracia, de su luz y de su fuego. Y cuando Dios va llenando con su fuego nuestro espíritu va transparentando cada vez más y reflejando el resplandor de la gloria de Dios. Por eso podríamos decir: hay que dejarnos engendrar día a día por el Padre como hijos suyos en Cristo. Así como el Padre engendra a su Hijo y lo sigue engendrando, porque el acto de engendrar el Padre a su Hijo es eterno, porque Dios es eterno y por tanto vive en un eterno presente. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, Dios Padre, si bien es cierto que ha engendrado desde toda la eternidad a su Hijo, hoy lo engendra en nuestro corazón. Hoy lo pone, podríamos decir, en nosotros, para que nosotros vivamos más allá que acá. Podemos decir que nuestros pies están bien fijos en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón han de estar puestos en lo terreno, digo en lo celestial. De tal manera que si nuestro corazón está en lo celestial, poco a poco nos iremos apartando de lo bajo y mundano. Y en la medida en que nuestro corazón se va apartando
de lo bajo y de lo mundano, nuestro corazón se va llenando de una inmensa alegría, de una profunda paz. Porque dice el mismo Jesús, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está en estos momentos nuestro corazón? ¿En lo celestial o en lo terreno? ¿En lo alto o en lo bajo? ¿En lo espiritual o en lo material? De tal manera que, como dice 2 de Corintios 8:9, Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos desde su pobreza. Hoy encontramos en esta lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, cómo se le acercó a Jesús un joven. Se puede entender de dos maneras esa riqueza que poseía aquel joven. Unos lo interpretan como que era realmente rico, hablando materialmente. Otros la interpretan, por ejemplo, la última interpretación que escuché, muy profunda, fue del Papa Benedicto XVI. Dice, toda la riqueza que aquel joven poseía era su juventud, que no le quiso entregar a Cristo. Pero también entendida, como dice hoy aquí, dice este texto, que aquel joven le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Cumple los mandamientos si quieres entrar en la vida. Aquel joven, ¿qué le responde a Jesús? Todo eso lo he cumplido desde que estaba muy pequeño. Es decir, aquel joven deseaba la propia salvación y también quería progresar espiritualmente. Es decir, quería poco a poco ir llegando a la perfección. Y Cristo se percató de ello. Este texto no lo narra, pero en los otros sinópticos dice con respecto a aquel joven, Jesús lo miró con amor. Es decir, Jesús penetró en el sentido de su pregunta sincera, de su deseo de perfección. Y Jesús bien lo había expresado en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, en el versículo 48. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Esa es la invitación que aquel joven quiso seguir, y Jesús le indicó cómo. ¿Qué fue lo que le indicó Jesús? Porque aquel joven le preguntó a Jesús, ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sigue. ¿Qué fue lo que le pasó a aquel joven? Dice, al oír estas palabras, el joven se entristeció y se fue apesadumbrado, porque era muy rico. No podremos decir que este rico se haya condenado, porque vivía, podríamos decir, conforme a los mandamientos del Señor, pero sí dejó de lado el haber sido apóstol de Cristo, haber adquirido una gloria celestial enorme, al haber dado testimonio de Cristo, como los otros apóstoles. Podemos decir que la mayoría de los apóstoles fue martirizado. Tal vez de los únicos que no fueron martirizados, pero que vivieron muy santamente, fue Juan Evangelista, que narran
por ejemplo, su discípulo, que era Policarpo, que también era santo, ¿verdad? Bonito nombre, ¿verdad? Policarpo. Y él dice que entre los años 90 o un poquito más adelante de su vida, Juan seguía exhortando a sus discípulos y que tal vez su memoria de repente se iba perdiendo. Dice, pero lo que nunca se le olvidó fueron aquellas palabras de Cristo que continuamente invocaban el amor para que viviera dentro del corazón. Entonces podríamos decir hoy, bien podríamos hablar de la escala de valores del reino. En la medida aquí en la tierra en que un país es más productivo y más fecundo económicamente, su escala va en ascenso. Pero en la medida en que no es tan productivo y fecundo, va a menos. Entonces podemos decir nosotros, utilizando esta misma comparación, que también en el reino hay una escala de valores. Si nosotros ponemos en la balanza divina lingotes de oro y buenas obras hechas con buena intención y llenas de amor, ¿qué es lo que va a predominar aun cuando lo de la izquierda tenga más peso? Va a ser todo lo que te conduzca a lo celestial y divino. Por eso Jesús nos dio ese ejemplo. Cuando nosotros dejamos de ver el dinero como un medio y lo transportamos y le damos el valor de fin, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos al dinero como nuestro ídolo y nuestro Dios. Entonces toda nuestra vida se la entregamos a ello. Pero cuando el dinero es para nosotros solamente un medio para conseguir el fin, que es la salvación, el gozo y la participación de la vida de Dios, entonces todo se transforma en nuestra vida, porque comenzamos a ver no como ve el mundo, sino como ve Dios. Dios ha creado todo a nuestro servicio. Nosotros somos administradores. Entonces todo lo que Dios nos ha dado, a unos más, a otros menos, es para ayudar, para compartir y para con ello conseguirnos un lugar en el cielo. ¿Sí? Entonces que todo lo que nosotros tengamos, sea poco, sea mucho, que nos conduzca siempre hacia arriba. Tal vez hay muchos que digamos o digan, no, pues es que yo no tengo, pero si tienes, por ejemplo, tiempo, si tienes palabra, con eso puedes hacer mucho bien. Pero si Dios te ha dado un poquito más, con eso poco más que Dios te ha dado, puedes abrir tu corazón a aquellos que te rodean, de tal manera que el dinero para nosotros y la riqueza sea un medio para alcanzar lo que Dios nos invita a alcanzar. Hoy le dice Jesús a aquel joven, si quieres ser perfecto, ¿qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, entonces tendrás un reino o un lugar en el cielo, un tesoro en el cielo. ¿Sí? ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 2? ¿Sí se acuerdan? Dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre. Todo el que ha resucitado con Cristo, su verdadera riqueza está en Dios, por Cristo y en el Espíritu.
Y cuando nosotros, dice la misma Escritura, nos vamos conformando con poco, es decir, con lo que tenemos, nuestra vida comienza a cambiar, porque ahí es donde se comienza a conseguir la verdadera felicidad. A veces la avaricia, a veces el deseo de tener y de tener es insaciable, pero cuando nosotros ponemos un freno a lo terreno y comenzamos a ver un poquito más arriba, podemos dejarnos invadir por la luz del Espíritu. La Virgen María y Cristo son un ejemplo de ello, completo desprendimiento de sí mismos. No solamente dieron, sino que se dieron, se entregaron. Por eso Jesús dijo en la bienaventuranza, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es aquel que si tiene mucho o tiene poco, no le da el corazón a eso mucho, a eso poco, sino que se eleva hacia Dios. Es decir, ancla su vida, su existencia y su corazón en Dios. La Virgen María vivió completamente anclada en Dios. Ella no solamente estuvo llena, sino súper llena del Espíritu. Y termino con estas palabras de Orígenes, un autor del siglo II, que nos habla cómo en la medida en que el Espíritu Santo va entrando en nosotros, Él nos va trayendo la riqueza de Dios. Y Él dice, si posees el Espíritu Santo, Dios te engendra sin cesar en Cristo, con cada una de tus obras y con cada uno de tus pensamientos. Cuando tus obras y tus pensamientos están encaminados a Dios, Él te enriquece. Él hace que en el armario de tu corazón se vaya atesorando lo divino, y prosigue Él. Y así engendrado, vienes a ser un solo hijo unido en Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.